Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Estamos ya comentando la agenda de hoy, pues está bien sabrosa. Línea 1 se transmite por Radio Usach 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, todo pasando. Todo pasando, te quedaste sin aire, Alejandro Guillalver. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Lunes otra vez. ¿Cómo es posible julio tan largo? Y eso que es 31, ¿no? Dígame, ¿has visto un verano con tanto calor como este? ¿Un verano o un invierno? ¿Eso te parece verano? El lapsus era porque... Claro, está tan caluroso. ¿Encuentras tú? Pero así lógico. como que caluroso, no sé. Pero esta mañana no está fría, sin duda. Las mañanas fría, la noche también. Cuando el solcito empieza a bajar, cae frío. Pero después del mediodía, el día, sí. La verdad es que este fin de semana estuvo bastante agradable. Veranito de San Juan, no le sé dicen algunos. Sí, pero está durando como un mes ya el veranito de San Juan. Lluvia, eso ahora, necesitamos, Alejandro. Eso. ¿No es cierto? Habían dicho que iba a ser muy frío, que está haciendo en los extremos, y seco. Muy seco y es muy mala la calidad del aire en esta cuenca de Santiago. ¿Ah? Estamos en preemergencia. Estamos en preemergencia. Vamos a comentar eso y mucho más. Mientras te comento, Alejandro, que claro, la temperatura esta mañana no es tan baja de lo habitual, ¿no? 7,6 grados tenemos a esta hora, según la Dirección Meteorológica, y vamos a alcanzar los 20 grados para esta jornada con nubosidad parcial. Mañana baja un poquito, 19 máxima, y miércoles 23, 20 en la máxima. Básicamente la misma tónica. ¿Cómo está la restricción? Mire, para los catalíticos que tienen sello verde, pero antiguo, 6 y 7. Y los automóviles sin sello verde, 2, 3, 4 y 5. Y como digo, ojo, alerta ambiental. Entre las medidas tomadas es lo típico, no encender calefactores a leña ni derivados de la madera, pero se exceptúan los pellets. Eso sí que se puede, están autorizados. Medios caros después. Sí, deben ser caros. Y Carabineros, a propósito de la actividad de hoy, informó sobre los desvíos de tránsito que van a afectar al centro de Santiago este lunes 21 de julio. Todo esto en el marco de la actividad que te mencionaba, es la reunión de alto nivel, Democracia Siempre, donde las restricciones en el flujo vehicular se van a extender aproximadamente desde las 7 de la mañana, o sea, ya comenzaron, y hasta las 6 de la tarde, básicamente todo el día. ¿Cuáles son los puntos que tienen restricción? Dicho, para comenzar el detalle, ¿Sí? Esta mañana encontré una cantidad de vehículos enormes temprano, lo que significa que la gente preveía que iba a haber esta restricción a partir de las 7 de la mañana. Claro. Bueno, en el sector norte de la capital, en el sector Catedral, estamos hablando del área central, Santiago Centro, si usted va hacia el poniente, Catedral. Si va al sur, O'Higgins, poniente. Si va al poniente, Amunátegui, al oriente. Y viene del sector oriente, San Antonio hacia el oriente. También en el sector Museo de la cuadrado Memoria. de en torno a la moneda. A la moneda. En la tarde, eso, aquí en el Museo de la Memoria. muy cerca nuestro. Sector norte, Santo Domingo, dirección poniente. Sector sur, O'Higgins, dirección poniente. Sector poniente, Matucana, poniente. Y sector oriente, Chacabuco, oriente. Yo también. Mejor miren ahí en transporte. Mire, sabe que salga con cuidado porque hay desvíos de tránsito en el área. En la mañana, en torno a la moneda. Yo también. Y en la tarde, aquí acá en torno al Usach. Sí, claro. Nos tocó de refilón. Esto es tan enredado como los papeles que iban de Gendarmería al Poder Judicial en torno al caso del sicario. Así como que ya uno dice, de la Fiscalía a la Gendarmería. De la Tribunal. Del Poder Judicial. Exacto. Del Poder Judicial. Por están agarrados del moño. Oye, qué enredo más en grande. la Corte Suprema le están echando la culpa a Gendarmería. Exacto. Y que ¿por qué no se dieron cuenta del error? Mire. Y lo otro, otra pista más. A ver. Estamos aquí comentando para que se den cuenta lo mal que estamos. Para partir bien el lunes, digamos, con realismo. Eso. Las famosas, ¿cómo se llama? Estas resoluciones de la jueza, en 3 momentos. Sí, porque eso ordena detención preventiva, levántala y a los 3 minutos vuelve a ponerla. Bueno, esa orden llegó a la segunda solamente. Las otras 2 se las llevó el tiempo. Le llega a Gendarmería y esto se sabe 3 días después. ¿Y te acuerdas por qué se sabe? Lo estábamos comentando fuera del aire. Horrible, impresionante. Horrible. Chiripazo. Un chiripazo, porque uno de los reos,
o sea, que estaba con prisión preventiva, dice, a mí me van a dejar en libertad también porque dejaron a mi amigo libre. Que antes era Osmar, pero ahora es Alberto Carlos Ha Mejía. cambiado 2 veces el nombre. Sí. Porque además ni siquiera tenían el nombre ni por aproximación. Bueno, Y uno de los defensores le no está dice imputado. al abogado, y el Claro. abogado dice, le voy a preguntar al fiscal. Y el fiscal queda sorprendido. Sí. Ahí le cae la chaucha y le pide a Carabineros que verifique. Y Carabineros 3 días después le informa Increíble. que esto que ha pasado. En otras palabras, si ese cómplice no dice, porque a mí no, Claro, a mí no me tocó la esto libertad. no se habría sabido. No, sí, es impresionante. Cada vez O nos sea, sorprendemos más. Cada día peor. Negligencia, por lo bajo Bueno. fue lo que dijo el ministro de Justicia. Y Ya. la justicia, la Corte Suprema, en vez de llamar a la jueza y ponerla en línea, o darle la patadita donde corresponde a esta altura, porque Sí. yo creo que ya esto, Oye, si se fue Echeverry, por mucho menos, por mucho menos. entonces la Exacto. Corte Suprema, donde empezó a reinar el espíritu de cuerpo, ya Gloria Ñachevesich, Sí. que sí es una jueza de tomo y lomo, Ah, iba a decir lo mismo. trató de llegar a acuerdos y a analizar el problema con el Ministerio de Justicia, con los tribunales, y no les gustó a los supremos, pues. Si esto es culpa de la gendarmería, ¿por qué no se van los supremos de una vez? ¿Hasta cuándo seguimos con Ay. esto? Mire, todo es protegerse, defenderse, negar la realidad. Y esto se cae a pedazos todos los santos días. Están penetrando las Fuerzas Armadas. Los analistas dicen que estamos en una etapa ya intermedia, Sí. donde están permeando no masivamente, no colapsa el sistema en su conjunto, sino que van a personajes claves en las cadenas para poder desplazar la droga y venderla. Así es. Bueno, han penetrado con una facilidad sorprendente. ¿Cuál es la reacción de la institución? ¿Echarse la culpa unos con otros o molestarse porque alguien asume un liderazgo y dice, mire, hemos fallado, tenemos que hacer salidas a esto? ¿Y cuáles son esas salidas? Coordinemos, hagamos. Y los parlamentarios cada día más perdidos y dicen, no, citen al COSENA, seguir perdiendo el No tiempo. sé qué sirve No se eso. crearon mecanismos nuevos Sí. por el propio voto del Congreso para que esto haya un organismo especializado. ¿Por qué no lo empoderan mejor en vez de seguir dispersando las responsabilidades? Así es, totalmente de acuerdo, Alejandro. Una Guillén. interpelación No, matinal. muy bien, y muy necesaria porque lo vamos a seguir ahondando en las entrevistas de nuestro programa. Vamos con la pregunta del día antes de ir con los titulares. Hoy se realizará en Chile la cumbre Democracia Siempre, que va a reunir a mandatarios de Brasil, Uruguay, España y Colombia. ¿Qué piensas de esta actividad? 3 alternativas. ¿Cuáles son? Es importante Una. porque es necesario renovar el pensamiento progresista. Es innecesaria porque Gasto de plata. dice no va uno. por aquí, que es perder ¿Ya? el tiempo, y es inconveniente porque se enoja el tío Sam. Ah, sí, Estados Unidos se enoja. Sí, se enoja. No Estados Pero Unidos. viste Trump. Trump El en tío- particular. el tío ¿Viste la parada de Trump. carro que hizo la ministra Vallejo también Sí, en estuvo todo muy eso? bien. Estuvo muy bien. Ya. Bueno, vamos con los titulares cuando son las 7:38 y solo decir que la pregunta del día la puedes responder en @SantiagoTV, @RadioSach, nuestras cuentas de Instagram. Ahora sí, 7:38. Titulares en línea 1. El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, y su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llegaron este domingo a Chile para participar desde este lunes en la cumbre progresista Democracia Siempre. Un encuentro que encabezará el presidente Gabriel Boric y en el que además van a intervenir el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el líder del gobierno español, Pedro Sánchez. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió este domingo al desarrollo del caso que involucra a Alberto Carlos Mejía Hernández, conocido como el sicario de Meix, quien fue liberado el pasado jueves 10 de julio tras una serie de descoordinaciones entre Gendarmería y el Poder Judicial. En entrevista con Estado Nacional de TVN, Gajardo enfatizó que todo lo referido al sujeto prófugo se trataría de una negligencia más que un error. Durante los días anteriores, el ministro había enfatizado que la problemática se había originado desde el Poder Judicial, sin descartar tampoco responsabilidad en Gendarmería. Como que le cayó la chaucha. Bueno, la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins presentó una acusación contra Juan Ramón Godoy, ex alcalde de Rancagua, por una serie de delitos de corrupción presuntamente cometidos durante su administración entre el año 2021 y 2024. El Ministerio Público ha solicitado una pena combinada de 58 años de prisión para el ex jefe comunal. Entre las imputaciones que pesan sobre Godoy se encuentran cohecho agravado, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de activos, delitos tributarios.
Al menos 200 personas fueron evacuadas por un incendio en Recoleta. Esto luego de que se quemara un vehículo en el estacionamiento de un edificio. La emergencia ocurrió la madrugada de este lunes en la avenida Perú con Desiderio Lemus, lo que obligó a evacuar preventivamente a todos los residentes. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Llévenes, indicó que no hubo personas lesionadas, tanto habitantes como voluntarios. El gobierno de Ecuador extraditó este domingo hacia Estados Unidos a Adolfo Macías, alias Fito, el mayor narcotraficante del país, casi un mes después de su recaptura tras haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad en el año 2024. Macías aterrizó en Nueva York bajo una fuerte custodia policial. 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La candidata del oficialismo, Janet Jara, continúa trabajando la reestructuración de su comando y sumando apoyos de cara a la primera vuelta. El viernes pasado se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet y el sábado participó en la celebración del primer aniversario del Frente Amplio, donde volvió a recibir el respaldo del presidente Gabriel Boric. En paralelo, se confirmó la salida del economista Fernando Carmona, hijo del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Esto fuera del equipo de campaña, tras diversas intervenciones públicas que incomodaron a la ex ministra del Trabajo. De este y otros temas, ¿con quién vamos a conversar? Ana María Gasmuri, diputada de Acción Humanista y vocera del comando de Janet Jara desde la primera hora. ¿Cómo está, diputada? Que se han ella, fiel y leal. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Daniela. Ana María, ¿cómo está usted, ¿Cómo está, diputada? diputada? Un gusto escucharla una vez más. Pero voy a partir, no por ser incidente, sí, pero la verdad es que aquí hay un puntito que hay que terminar de despejar, porque salió del equipo de Janet Jara Fernando Carmona, quien tiene una serie de puntos un poquito clásicos, digamos, más sesenteros de la economía, para ser sincero, y es hijo del presidente del partido y ha dicho que él va a defender y preservar lo que es el origen programático de su partido. Y eso ha generado una tremenda contaminación en la campaña, donde la gente quiere conocer el programa de la candidata. Exacto. Entonces, ¿hasta dónde hace ruido? ¿Hasta dónde él actúa mutuo propio o habla por un sector del PC? Mira, bien importante la aclaración y también aclarar que yo fui vocera durante la primaria, pero en este momento estamos todos como en este compás de espera, ¿no? Perdón, estoy escuchando mucho retorno, no sé si hay vamos cómo a pedir que solucionarlo. corrijan ahí la comunicación con la diputada Gasmuri. Nos estaba diciendo entonces el rol que está ocupando. Sí. Pero primero que nada quiero decirle por qué. Porque todos los que fuimos voceros en la primaria, hoy día no lo somos oficialmente. No lo soy yo, no lo fue Fernando Carmona, entonces también dejarlo aclarado eso. Este reseteo que planteó Janet Jara es real, eso es lo que se está haciendo. Ahora, por supuesto, cada uno en su rol, vamos a seguir colaborando con la campaña y en lo que nos pida la candidata, pero oficialmente en este minuto no hay voceros, eso hay que dejarlo claro. Entonces, también esta situación, y sigo escuchando con mucho retorno, no sé si me lo pueden solucionar. En todo caso, para su tranquilidad, se le escucha aquí perfecto al aire, pero molesta mucho. Pero para ella es incómodo, así que si por favor, ahí, si Hugo se las puede arreglar. Las perillas, chiquillos, las perillas. Sí, hay interferencia, ¿qué pasa acá? Me escucho a mí misma, entonces me cuesta el escuchar. Eco. Sí. Ahora sí. Pero bueno, ahí sí, muchas gracias. Muy buenos días, diputada. Buenos días. Ya, la escuchamos, no es vocera. No, claro, entonces también decirlo, no hay ningún vocero oficial en este momento porque se está reconstituyendo el comando con esta suma, ¿cierto?, de todas las fuerzas progresistas que entraron a esta coalición, después de la primaria. Entonces, coincidiendo en que me parece que fueron inapropiadas las expresiones de Fernando Carmona, atribuyéndose su participación como vocero en una instancia, lo que ha ocurrido es lo correcto. Conocemos a la candidata, ella es muy autónoma, toma sus decisiones y fue muy clara. Yo creo que esto es parte del liderazgo que ella tiene. Evidentemente no fueron afortunadas las declaraciones de Fernando Carmona para los intereses, ¿cierto?, de esta propuesta programática amplia que estamos planteando y la candidata Janet Jara lo dejó sumamente claro. Entonces creo que aquí se cierra el tema y nos muestra otra vez el liderazgo y la conducción que va a tener Janet Jara y que es ella quien finalmente toma las decisiones.
Diputada Gasmuri, también se ha hablado mucho que le ha costado a la candidata Janet Jara encontrar justamente alguien que lidere, o sea, finalmente, no quiero usar la palabra ideólogo, pero de alguna manera sí, el asesor o quien podría ser su figura en economía. Y ya lo vimos con otras figuras, entre ellas Nicolás Izaguirre, que se bajó. Bueno, la voz de Óscar Landerreche también está haciendo ruido, por eso estaba muy claro desde el primer momento, porque apoyaba a Toá y no le gustaba su programa. ¿Qué otras posibilidades hay y cómo están esas gestiones? Pero esas son voces particulares, digamos, que no representan a todo un colectivo. Hoy día, al contrario, yo creo que frente a la inquietud que hay porque se conforma el comando, decir que acá se está construyendo una coalición de verdad, lo que implica diálogo, lo que implica ir trabajando para construir este camino juntos, y es lo que se está haciendo sin ninguna ansiedad. ¿Ya? Eso es como dejarlo claro. Y los nombres hay, créame que aquí hay un aporte importante que viene de todos los partidos que se suman después de la primaria. Entonces no hay un problema de cuadro, no hay un problema de nombre. Aquí yo sé que hay inquietud porque se conozca esto, pero finalmente en esta construcción colectiva, en que se hace un trabajo, en que se recogen nombres para cada una de las áreas a desarrollar en campaña desde todos los partidos, toma un tiempo de coordinación. Entonces yo creo que van a estar los nombres disponibles y conocidos a la brevedad, apenas así lo determine la candidata, pero nosotros le bajamos la ansiedad a esto. Al contrario, aquí es mucha gente que ya está trabajando activamente y se van a dar a conocer los nombres que de todos estos cuarteles, de estos, digamos, cuadros que están hoy día trabajando, quienes van a liderar en cada área. Entonces, y como ustedes saben, ella propone también como una especie de jefe de gabinete, ¿cierto? Que va a ir coordinando todas las acciones. Entonces, la verdad es que yo te diría que al contrario, lo que ocurre aquí es que hay muchísima gente dispuesta a trabajar formando equipos y finalmente se van a dar los nombres que liderarán estos equipos. Este es un trabajo colectivo. Perdónale, muy breve, diputada Gasmuri. ¿Genera ruido en los y las economistas el tema de crecer vía demanda interna? Bueno, pero es que, a ver, volvemos a lo mismo. Eso fue parte de los planteamientos en la primera vuelta. No va Hoy más. día, de nuevo, lo ha dicho la candidata, hay un reseteo. Eso quiere decir que se parte de cero y se vuelve a poner sobre la mesa los intereses, las miradas de cada uno de los que conforman la alianza, y de ahí se hace una síntesis para generar un programa. Entonces, de nuevo, ese aspecto que fue uno de los más como polémicos, etcétera, la verdad es que es un factor más dentro de un abanico de factores que tendrán que ponderarse. Y aquí hoy día las decisiones en área económica, en seguridad, no las está tomando, no son planteamientos que vengan solamente del Partido Comunista o solamente de quienes estuvimos en la primaria, sino que hoy día recogerán las propuestas, la experiencia también. No podemos dejar de reconocer la experiencia, por ejemplo, del socialismo democrático, liderado por Carolina Toá, ¿cierto?, en lo que fue la gestión de seguridad. Evidentemente todo ello hay que incorporarlo, toda esa riqueza también se suma. Entonces, de nuevo, esta es una construcción colectiva y miradas muy particulares, ¿cierto? Muy únicas de un partido, probablemente no van a encontrar el apoyo, digamos, ni el consenso general. Entonces yo dejaría de lado cualquier fantasma en ese sentido. Perfecto. Sí, además que es un dilema eso, que es primero huevo la gallina, porque la verdad que el modelo económico chileno, que ya está establecido y no se le ha cuestionado, por lo tanto, reconoce en el eje exportador la parte más dinámica, donde llegan los ingresos, las divisas que permiten financiar las políticas públicas. Pero también es cierto que hay un mercado interno, que hay chilenas y chilenos que viven de la pyme, que está orientada al mercado interno, que son servicios al mercado interno. Por más que promovamos la pyme exportadora, el grueso está en el mercado interno, así que de todas maneras hay que saber caminar y mascar chicle. No es excluyente, pero claro, la pregunta es cuál es el eje, que si eso cambia. Ahora, hay otra pregunta que tiene que ver con el rol de Michelle Bachelet, porque aquí llegan dos versiones. Una, que aquí en la cumbre de los progresistas, su nombre va a replantearse como posible candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y dicen que Lula estaría disponible a apoyarla. Y otros líderes progresistas. Entonces hay que ver si ella va a jugarse en esa tarea, que a mí me gusta más, para ser sincero, o en la campaña interna de Janet Jara. ¿Se sabe algo más?
Sí, yo creo que eso hay que despejarlo claramente. Aquí fue un encuentro muy cordial, muy luminoso, considero yo, entre la expresidenta y Janet Jara. Muy increíble ver como el espejo que se hacen las dos, bien notable aquello, pero ha sido clara, no va a tener un rol activo en la campaña. Me parece que la función y las misiones y los desafíos que tiene la expresidenta Bachelet hoy día son muy importantes a nivel internacional y eso, al contrario, eso también es un aporte para el sector, ¿no? Para el progresismo de Chile. Entonces, yo siento que la expresidenta entregó claramente su apoyo político, su apoyo humano, porque, por supuesto, no podemos olvidar que su trayectoria es la que abrió camino para las mujeres en política y sus consejos, su amistad, su fraternidad van a ser muy importantes en esta campaña, pero no va a tener un rol activo. Y Janet Jara lo ha dicho con toda claridad. Y pues nos parece importante que una figura de la talla de Michelle Bachelet esté para las misiones internacionales que de alguna manera también iluminan y dan brillo a la gestión de nuestro sector, ¿no? Del progresismo en Chile. A propósito de lo mismo, el progresismo y esta cumbre de la democracia, para terminar este tema político, diputada Gasmuri, ¿qué le parece las críticas, sobre todo, que se han hecho desde la oposición a esta cumbre internacional que reúne a mandatarios de Brasil, Uruguay, España y Colombia, que protagoniza nuestro país con la figura del mandatario, el presidente Gabriel Boric? Bueno, a mí no me extrañan las críticas hoy día, es pan de cada día, ¿no? Aquí cualquier cosa que se haga se critica igual, pero por supuesto que a mí me parece de la máxima relevancia este encuentro internacional, esta alerta, este querer conversar en conjunto por la necesidad de resguardar la democracia en un momento en que se ve amenazada diferentes espacios, no solo en el mundo en general, vemos lo que está pasando, ¿cierto? Con los gobiernos populistas, con gobiernos como Milei, con gobiernos como Trump, por un lado, ¿cierto? Entonces, la verdad es que me parece sumamente apropiado y nos enorgullece que el presidente Boric sea capaz de liderar, de convocar y de participar en este arco progresista en que está presente, ¿cierto? El presidente de España, el presidente de Uruguay, el presidente de Colombia. A nosotros nos parece positivo y no me extraña que desde la oposición, como lo hacen con todo, lo van a cuestionar, lo van a... En fin, no esperaría otra cosa, ¿no? Pero esto también consolida el rol de Chile como promotor internacional de la democracia, que es capaz de convocar a este encuentro progresismo iberoamericano y que tiene como foco la defensa de los derechos humanos y las libertades. Yo aplaudo este encuentro y no me extrañan las críticas al respecto. Una preguntita de la procesión que va por dentro. La democracia cristiana, simbólicamente importante su adhesión para Janet Jara, pero por la información que hay tenemos regionales y comunales que están con Janet Jara y figuras muy importantes del partido, 2 senadores por lo menos, de 3. Y por otro lado, el presidente del partido, y hay sectores que por ningún motivo... El vicepresidente de la Cámara, claro, el vicepresidente de la Cámara, exactamente, por ejemplo. Erika Edo. Pero por otro lado, hay algunos que dicen que hay que buscar un candidato propio. Y hay varios dando vuelta. Uno que empezó a remontar en la encuesta, Harold May Nichols, sorpresivamente. Y otro que tiene ganas, pero Harold que todavía no aparece en las encuestas. Sí. La pregunta es, ¿cuán importante puede ser la adhesión de la democracia cristiana o que llegue fracturada y casi desapareciendo? Yo creo que aquí para los que es más importante para la propia democracia cristiana. Yo pienso que aquí, como lo ha dicho el diputado Aedo, esta cuerda propia o el no sumarse a esta invitación desde el progresismo le podría costar la existencia de la democracia cristiana, porque podría, por ejemplo, quedar sin ningún parlamentario también, ¿no? Esto entonces es bien importante mirarlo así, y no es que lo diga yo, no es un análisis mío, lo ha dicho el propio diputado Aedo, digamos, ¿no? Tenemos figuras importantes como Laura Albornoz, que es exdemócrata cristiana, tenemos Yasna Proboste, que también se ha sumado, entonces yo creo que aquí claramente lo que están viendo con lucidez y con profundidad el escenario, entienden que además su lugar, digamos, es estar en el arco progresista, ¿no? Es lo que se espera. Entonces, obviamente, ellos tomarán en este fin de semana próximo sus deliberaciones como corresponde, pero yo tengo la esperanza de que finalmente decidan en plenitud todos, y ya no solamente algunos liderazgos, unirse a este arco progresista. ¿Por qué? Por el desafío mayor que tenemos por Chile, pero también por una propia mirada de subsistencia del propio Partido de la Democracia Cristiana.
Exacto, vamos a esperar lo que suceda ahí en la Junta Nacional de la Falange este 26 de julio. Estamos conversando con la diputada de Acción Humanista, Ana María Gasmuri. La cambio de tema y aprovechamos el tiempo que nos queda para hablar de la política de drogas en nuestro país que usted quiere cambiar y hablemos de este test, ¿no? Que revela no solo consumo de marihuana y en este caso de hongos por su parte, pero ¿qué está pasando acá? Que No, no lo está hizo. medido. No lo hizo, no, sí sé, usted lo aclaró. O sea, a propósito del test que pidió, la Comisión de Ética de la Cámara la sancionó, dicen ahí, con el 15% de su dieta parlamentaria al no someterse al test de droga obligatorio. Primero, antes de hablar de esta minucia, quiero preguntarle qué es lo que hay de fondo aquí y también un tema cultural respecto a la misma marihuana o a los hongos psilocibes, que además han ganado mucha fuerza también para manejo de diferentes, digamos, dolencias, ansiedades, incluso activación de cerebro, qué sé yo, en microdosis. Así es, así es. Bueno, de hecho, solamente aclarar, el test de drogas de la Cámara no mide los hongos psilocibes. Yo esto lo dije abiertamente y lo escribí en una columna, porque a mí me interesa mucho colaborar a derribar prejuicios y mitos y acercar alternativas terapéuticas que alivien el sufrimiento de las personas. Entonces, cuando tenemos tanto sesgo, tanto desconocimiento, tanta ignorancia, yo me atrevo a poner un tema en la mesa sobre no solo del cannabis medicinal, sino que también de los hongos psilocibes como una herramienta para combatir la depresión, una patología severa que afecta a tantas personas y que hoy día no tiene los mejores resultados con los tratamientos convencionales. Entonces, primero que nada, yo me pongo en el lugar de que también mi rol es un poquito despejar, terminar con prejuicio y avanzar en poner información veraz sobre la mesa. El por qué la negativa al test de drogas, déjeme aclararlo porque es muy importante. Perfecto. No tiene ninguna relación con negarse a que se testee lo que uno ha consumido. Tiene que ver con negarme a un proyecto mal planteado, que parte de presupuestos falsos, que perpetúa prejuicios. Entonces, de verdad, mira, solo para poner un ejemplo, el proyecto de test de drogas, ¿cierto?, del Congreso, lo que plantea es que tiene que haber todo un enfoque preventivo, una capacitación desde Senda, que se entregue en concepto y que después, como parte de la evaluación de este proceso, está el test de droga. Nunca se ha hecho ninguna actividad, ni siquiera una reunión con Senda, o sea, no se cumplen los pasos del propio protocolo. Entonces, aquí más bien este gesto de rebeldía frente al test de droga tiene que ver por qué no hacemos las cosas bien hechas, con un foco bien hecho. Créame que yo no tengo nada que ocultar, o sea, he sido de las personas más abiertas para hablar de esto y yo me someto encantada a un test de droga, pero ojalá bajo los conceptos que correspondan. Y no un proyecto que, por ejemplo, plantea que los resultados deben ser públicos. Cuando sabemos que eso colisiona con la ley de derechos y deberes de los pacientes, por ejemplo. ¿Y por qué lo digo que esto es importante? Porque no se trata de mí, no se trata de lo que me pase a mí, pero aquí créanme que en mi correo institucional, en mis redes sociales, la cantidad de personas que escriben que han perdido sus trabajos porque dieron positivo a un test por cannabis, por ejemplo, cuando sabemos que dar positivo a cannabis no siquiera quiere decir que eso pasó en las últimas horas ni en los últimos días, puede ser algo de mucho tiempo. Entonces hoy día, cuando tenemos 4 millones de personas usuarias de cannabis en Chile, que se esté usando los test de drogas como herramienta para hacerlos perder sus empleos en contra de lo que dice la normativa, pero eso es lo que ocurre en la práctica. Entonces también es una forma de elevar la voz por quienes están siendo víctimas de un absurdo. Y aquí vamos al fondo, ¿ya? Porque cuando se plantea que un test de droga a las autoridades es una herramienta para poder combatir al narcotráfico, estamos avalando una falacia, porque no es así, no es así. Eso, créanme, llevamos 3 años aplicando el test de droga. Dígame si han descubierto algún vínculo con el narcotráfico. Claro. Ninguno. Entonces, ese no es el camino, porque el camino son 2. El camino es seguir la ruta del dinero, por cierto, aplicando toda la inteligencia que hoy día nos falta, teniendo mucho más que desarrollar esa área. Pero 2, y aquí volvemos a uno de los temas centrales que yo planteo, a asumir que la política de drogas llevada adelante en las Américas, en Chile, en el mundo en general, ha fracasado y ha fracasado según los objetivos que ella misma se propuso. Entonces, cuando estamos hablando del avance del crimen organizado y pensamos que esto ya fue advertido en el informe de las drogas en las Américas de las Naciones Unidas, de la OEA, digamos, en que estuvo el actual senador Insulza, en que estuvo Ignacio Briones, en que estuvo Francisco Cumcille, el año 2013 hablaban de que este modelo de guerra a las drogas sí o sí se sostenía en corromper las instituciones y que era necesario cambiar el modelo. Hoy día
día tenemos también el informe de la ONU del año 2024, el Día Mundial de las Drogas, que concluye que la guerra contra las drogas falló, no detuvo a las mafias, colapsó las instituciones, saturó las cárceles y vulneró derechos humanos. Entonces, el consenso global hoy día, basado en la evidencia, es que urge cambiar a un enfoque orientado a la salud pública, la prevención, la reducción de daños y la regulación. Eso. Entonces, si de verdad nosotros que llevamos más de una década planteando estos temas como urgentes, en que lo hacía también la última directora del Senda del periodo de Piñera 1, Francisca Florenzano. Si no regulamos ahora, mañana será tarde. Ya estamos en ese mañana, ya estamos tarde. Entonces, hoy día, y esto quiero plantear lo que es una primicia, estamos trabajando con un grupo de académicos, Iván de Rementería, el mismo Francisco Cuncille, va a ser invitada Francisca Florenzano, de la academia, con un grupo parlamentario para plantear una nueva política de drogas para Chile que se base en la realidad que estamos viviendo hoy día. No podemos seguir haciendo lo mismo, las mismas políticas públicas fallidas. Recordemos lo que pasó en México. Aquí hemos escuchado voces desde la derecha, por ejemplo, de que el ejército entre a perseguir al narcotráfico. Eso fue exactamente lo que pasó en México, ¿cierto? Que apostó por la militarización sin las precauciones necesarias y terminó incubando el cártel de los Zetas. ¿Cuánto le ha costado eso a México en estos años? 400.000 muertos, pues. 400.000 muertos. Entonces, esta experiencia nos muestra que cuando se entrega poder sin contrapeso, cuando el ejército entra acá a estas lides, el narco penetra las instituciones. Hoy día este modelo de incluir a los militares ya no convence, no es posible, porque sabemos, ya hemos visto que bastan estos primeros indicios de vínculo con narcotráfico para que este despliegue militar, la verdad, que se convierta en un problema y no en la solución. Entonces aquí es urgente salir de los prejuicios y cuando hablamos de combatir al crimen organizado hay que usar el abanico entero de herramientas y eso parte por la regulación. Aquí tenemos que decidir cuál es el camino para Chile, porque finalmente si pensamos el país que nos impulsó a la guerra a las drogas, que fue Estados Unidos, hoy día ya no está en esa situación. Hoy día la mayoría de sus estados han regulado, han abordado de otra manera y no están pagando las consecuencias que todavía seguimos pagando aquí en Latinoamérica por esta absurda guerra a las drogas. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada Ana María Gasmuri, por conversar con nosotros una vez más acá en Línea 1, parlamentaria de Acción Humanista. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, que esté muy bien. Gracias. Chao. Bien valiente la diputada, porque hizo este acto y la consecuencia fue ahí un 15% menos de su remuneración como parlamentaria. No deja de ser. Vamos a seguir con más contenidos, Alejandro, ¿te parece? Vamos a una pausa primero. Yo creo. 8:01. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 2 minutos. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te haces viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo, tejendo conexiones, raízes, influencia, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces.
domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces las... Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Ya son las 8:04 y estamos acá en Línea 1. Vamos a actualizar también las informaciones, los titulares para esta jornada. A ver cómo encontrarlo aquí porque no están. Así que bueno, vamos a repetir lo que habíamos dicho antes. O sea, las noticias son las mismas, no han El cambiado presidente, de Uruguay, Yamandu Orsi, y su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llegaron este domingo a Chile para participar a partir de hoy, lunes, en la Cumbre Progresista Democracia Siempre. Un encuentro que va a encabezar el mandatario Gabriel Boric y el que van a intervenir además el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Carabineros informó que este lunes 21 de julio se van a realizar desvíos de tránsito en el centro de Santiago entre las 7 y las 18 horas con motivo de la reunión de alto nivel Democracia Siempre. Para el sector de La Moneda se recomienda utilizar Alameda o Catedral desde Teatinos para desplazarse hacia el poniente, mientras que para ir hacia el oriente se sugiere tomar Compañía y luego San Antonio. En la tarde cambia la prioridad porque las actividades se trasladan al Museo de la Memoria y se aconseja transitar por Agustinas y Erasmo Escala en dirección al oriente y optar por Santo Domingo o Alameda para dirigirse al poniente. Clarito. Y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió este domingo al desarrollo del caso que involucra a Alberto Carlos Mejía Hernández, conocido como el sicario de Meix, quien fue liberado el pasado jueves 10 de julio tras una serie de descoordinaciones entre Gendarmería y el Poder Judicial. En entrevista con Estado Nacional de TVN, Gajardo enfatizó que todo lo referido al sujeto prófugo se trataría de al menos una negligencia, más que un error. Y durante los días anteriores, el ministro había enfatizado que la problemática se había originado desde el Poder Judicial, sin descartar tampoco responsabilidad en Gendarmería. La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins presentó una acusación contra Juan Ramón Godoy, ex alcalde de Rancagua, por una serie de delitos de corrupción presuntamente cometidos durante su administración entre los años 2021 y 2024. El Ministerio Público solicitó una pena combinada de 58 años de prisión para el ex jefe comunal. Entre las imputaciones que pesan sobre Godoy se encuentran cohecho agravado, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de activos y delitos tributarios. Al menos 200 personas fueron evacuadas por un incendio en Recoleta, esto luego de que se quemara un vehículo en el estacionamiento de un edificio. La emergencia ocurrió en la madrugada de este lunes en la avenida Perú con Desiderio Lemus, lo que obligó a evacuar preventivamente a todos los residentes. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Llévenes, indicó que no hubo personas lesionadas, tanto habitantes como voluntarios. El gobierno de Ecuador extraditó a Estados Unidos a Adolfo Macías, alias Fito, el mayor narcotraficante de este país, casi un mes después de su recaptura, tras haberse fugado de una cárcel de, entre comillas, máxima seguridad en el año 2024. Macías ya llegó a Nueva York bajo una fuerte custodia policial. 8:08. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ya se está sintiendo en las calles de Santiago, pero Chile es hoy anfitrión de la Cumbre Internacional Democracia Siempre. Este es un encuentro multilateral que está reuniendo a diversos mandatarios progresistas e intelectuales también para abordar los desafíos que enfrenta actualmente la democracia en el mundo. Diversos análisis evidencian que hay retrocesos globales de la democracia, aparecen nuevos fenómenos, sin duda el terrorismo, sin duda la delincuencia, el crimen organizado, pero también la polarización, la autocratización, es decir, la concentración del poder y la desinformación,
Pregúntele a Matei con respecto a su Alzheimer. Otras cosas tiene, pero no Alzheimer. Ahora, esto concentra a gran parte de la población y por lo tanto, clave estos temas en la agenda. Si no se resuelven, la democracia va a estar bien por las cuerdas. ¿Con quién vamos a conversar? Con una experta en la materia, siempre citada en los libros y por sus pares, Paulina Astroza, abogada y doctora en Ciencias Políticas, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, diplomada en Relaciones Internacionales y Política Comparada, máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, doctora, como te decía, en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Muy buenos días, ¿cómo está, profesora Astroza? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Daniela y Alejandro. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Está muy preocupado Alejandro Guille. Sí. ¿Y usted también? Yo también, estamos preocupados. ¿Qué preocupa? ¿Qué preocupa? Aparte del tráfico. La democracia. Mira, la verdad, a mí, en primer lugar, la corrupción, porque con un país corrompido y permeado por el crimen organizado, la verdad que las autoridades empiezan a obedecer otros propósitos. Pero también el uso de las tecnologías, como la inteligencia artificial en la campaña electoral, estamos viendo algo que es asqueroso. Han dicho varios como ya. lo dijo Evelyn Matei, parafraseándola. Pero es verdad. Ahora, independiente que ella ha dicho cosas que da para pensar, pero hay acusaciones que son absolutamente... Y mire, lo peor es que dan resultados. Entonces la pregunta, ¿en qué momento se produce este encuentro? ¿Cuáles son las urgencias que debería abordar? A ver, yo creo que efectivamente ustedes lo han señalado y esto no es nuevo. La democracia liberal, sobre todo, está viviendo un momento de crisis, pero más que la democracia como tal, es la representación que hay dentro de la democracia liberal, es decir, aquella que elige a personas que se entiende que tienen el mandato de adoptar decisiones en nombre de todos. Y que esta representación estaría ya no atrayendo a las personas como ocurría antes, y frente a esto es que aparecen estos fenómenos autoritarios, donde surgen los populismos, tanto de derecha como de izquierda, donde se produce una radicalización de las posiciones. Yo lo entiendo así, más que una polarización, porque polos siempre han habido, pero sí las ideas que se sostienen, las ideologías que están detrás, están mucho más a los extremos y dejando un centro vacío, como se le ha llamado, y dentro de esto hay fenómenos que lo explican. Uno de ellos, sin duda, y especialmente en América Latina y el Caribe, es la corrupción. Una corrupción endémica que tenemos, y que no se están salvando ni siquiera aquellos países que estaban en transparencia internacional dentro de los menos corruptos, como el caso de Costa Rica, Uruguay, de Chile. Sí. Incluso en nuestros países ha entrado eso. Segundo, tal como también lo decía Alejandro, yo creo que un fenómeno muy importante que va a corroer nuestras instituciones, y hay que ponerle atajo ya en el caso de Chile, que no ha ingresado como en otros países, es el fenómeno del narcotráfico, el crimen organizado, unido a la presión migratoria, que también se hacen amalgamas ahí que son peligrosas y que alimentan estos discursos. Y a eso le sumamos lo que es la inteligencia artificial en la gobernanza política. Y en la inteligencia artificial, utilizado de buena manera, por supuesto que trae muchos beneficios, pero de mala manera es peligrosa en distintos ámbitos, pero particularmente en lo político, porque aporta la desinformación, aporta la manipulación de las elecciones del elector, donde ataca las emociones de la rabia, el odio, el resentimiento, el votar contra alguien, y además utilizando los deepfake, que ahora están tan lamentablemente de moda en este uso en las campañas políticas, y que en otros países, claro, han tenido efecto. Recordemos cuando se inventó que en una pizzería Hillary Clinton tenía un tema con el tráfico de niños, y las personas lo creyeron y fueron a atacar a esa pizzería. Solo como un pequeño ejemplo. Entonces sí hay fenómenos que están poniendo en tensión esta democracia liberal a la representación, pero yo creo que además es importante, y esta cumbre, como cualquier cumbre, es bueno hablar de democracia, pero también ir definiendo los conceptos. Y lo que yo primero haría, en el caso de estos 5 mandatarios, esperaría
es saber qué entienden por democracia, Eso. porque me da la impresión que no entienden lo mismo. Y quiero detenerme junto con el apellido, ¿no, Paulina Astroza? La democracia liberal. ¿Hay algunos aspectos que estén vinculados al Estado de Derecho, a la misma separación de poderes, que en los titulares suena muy bien? Las elecciones libres, la protección de los derechos individuales, entre otros, el mercado libre, que haya que revisar en detalle, que no está acorde con los tiempos, porque esta arista de la forma con las nuevas tecnologías de alguna manera muestra lo permeable, lo porosa que puede ser, pero quiero detenerme en el malestar también ciudadano, de por qué aparecen estas figuras. Habría que revisar lo que entendemos por democracia, y le pongo el apellido liberal, y sobre todo en nuestra región, y usted lo señalaba muy bien, respecto a la enorme desigualdad que existe social, y que eso genera, por supuesto, no solo mucho malestar, sino también no creer, la falta de confianza, porque no se ven resultados en la mejora de vida. Sí, yo creo que hay que analizarlo en profundidad, y esto todos los partidos políticos, todos los sistemas políticos, pero fundamentalmente ver las causas de este fenómeno y atacar las causas del fenómeno. Y dentro de las causas del fenómeno creo que hay una gran responsabilidad de los partidos políticos tradicionales. Yo soy más especialista en Europa que en América Latina y el Caribe. Y en el caso de Europa, que van incluso adelantados en estos fenómenos, hay una gran crítica a los partidos tradicionales, sobre todo de posguerra, tanto a la centroizquierda, a la socialdemocracia, como a la centroderecha, a los partidos conservadores, que en especial desde los años 90 en adelante, viene el fenómeno en Europa de un mayor ascenso de la derecha radical. Y después del 2008 en adelante, fundamentalmente de la crisis económica, se produce también un avance de los radicalismos de izquierda por la crisis económica y todo lo que trajo como efectos sociales. Y la gran crítica va a cómo han enfrentado estos grupos tradicionales o partidos tradicionales, bueno, lo que es cumplir con el bien común y el bienestar de las personas. Entonces, cuando eso no lo hacen y las personas sienten que le entregan a sus hijos o nietos un país, un Estado, una democracia peor, en condiciones peores, en que no cubren sus necesidades o no cumplen con sus expectativas, porque también aquí hay un tema de expectativa, sienten que da lo mismo votar por los socialdemócratas o por los populares, en el caso de nuestros países, votar por la derecha o centro-derecha o centro-izquierda, si finalmente el resultado es el mismo. Bueno, de hecho... Y aquí es donde hay que preguntar... Sí, Alejandro. Un tema con la democracia es que el progresismo perdió la capacidad de representar el descontento. Y la derecha populista se apropió de ese discurso, aunque no es antisistémica. Pero los partidos de izquierda en general hoy día más bien quieren administrar un modelo, pero no han sido capaces, ningún sector, ni las llamadas renovaciones, ni los movimientos generacionales, de levantar una alternativa a lo que llaman la democracia representativa, porque en las redes la democracia es participativa. O sea, además que ya se han perdido el feeling entre pueblo y dirigente, el principio mismo de representación está hoy cuestionado por los entornos digitales. Y el discurso rebelde ya lo planteaba Pablo Stefanoni, ¿no? Que lo tomó la derecha. Sí, ha levantado banderas que incluso el populismo de izquierda, en el caso de Europa es muy claro, tampoco logró ser alternativa. Porque cuando llegaron al poder, asimismo, como cuando la derecha radical llega al poder, que ha ocurrido en Europa, rápidamente son cambiados después, no dura mucho tiempo, porque cuando llegan al poder tampoco cumplen con las expectativas que esta gente les ha dado el voto, la representación, más por un malestar que por convencimiento de su idea. Claro, el voto bronca. Y ha sido, claro, el voto bronca, la rabia. Entonces, la gente incluso después va perdiendo esta esperanza, porque finalmente aquí se trata de esperanza, de tener un futuro mejor, incluso en estos outsiders que aparecen, que les prometen y que en el corto tiempo la gente puede creer, pero cuando llegan al poder también se dan cuenta que no son capaces de cumplir con las expectativas de esta gente. Entonces, ha ocurrido con los partidos más de izquierda,
en el caso de Europa, ya vemos lo que pasa con Unidas Podemos en España, lo que ha pasado con Syriza en el caso de Grecia, que fueron partidos que subieron mucho y lograron concentrar esta idea del voto bronca, pero también ha pasado con la derecha radical, o con los populismos de derecha, que también una vez en el gobierno, después pierden las elecciones, como ha pasado en Italia, con el caso del movimiento 5 Estrellas, como el mismo movimiento de Matteo Salvini, de la Lega. Lo podemos ver en otros rincones en que los países nórdicos, incluso los partidos, la socialdemocracia hoy día está retomando la confianza de la ciudadanía, porque la democracia, los partidos de derecha radical tampoco cumplieron y habían llegado al poder. Entonces, al final, la gente no sabe realmente por quién votar, y el descontento sigue. Pero el descontento sigue aquí también mucho por el tema de la generación de expectativas y la corrupción que está llegando a muchas partes. Yo creo que la corrupción es un tema que se debe abordar con la mayor seriedad, sobre todo cuando se mezcla finalmente con, y esto sí pasa en América Latina y el Caribe, se mezcla con el narcotráfico y viene a atacar las instituciones como el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, al Poder Ejecutivo, al Parlamento. Nosotros lo estamos viendo con los casos que están ocurriendo ahora, y eso va cada día a dañar más esta democracia, y de lemas estamos llenos, esto de el lema que tiene la Cumbre de la Democracia, que dice democracia siempre, y lo que dice la Declaración de los 5 Presidentes, suena muy bien en el papel. Claro. Pero mi pregunta es si todos ellos están cumpliendo con los mínimos que dicen en su propia declaración. Paulina, en ese sentido, a propósito de la entrevista que da la vocera de gobierno Camila Vallejo en The Clinic, los que dieron por muerto al progresismo se equivocaron. Tú también planteas que estos mandatarios deberían no solo hacer una autocrítica en esta declaración que se va a dar hoy en conjunto, o por separado también, sino que definan qué es ser progresista hoy. ¿Qué líneas podrías tirar de lo que entendemos o debiésemos entender de lo que es ser progresista hoy? Esto de ser progre. Bueno, eso es una gran pregunta, que de hecho yo he estado en seminario y siguiendo esto hace muchos años, y en que le pregunté una vez, me acuerdo, a aquellos que en un seminario que todos hablaban del progresismo, así como asistí a otro seminario donde todos hablaban del liberalismo, y le pregunté a aquellos que estaban hablando de esto, ¿qué entendían por liberalismo o progresismo? Y todos me dijeron cosas distintas. Entonces, si no tienen una noción central de lo que es el concepto base, creo que hay un problema. Así como también que entiende por democracia, porque tenemos el ejemplo de Gustavo Petro, que recién acaba de comentar una encuesta interna nuestra y pronunciarse sobre lo que pasa en política interna nuestra, y eso dentro del sistema político y el sistema internacional es una intromisión en asuntos internos. O sea, no está respetando nuestra propia democracia. Ahora, y hoy día viene a Chile a plantearlo. Entonces, salvo un derecho humano, existe este otro principio. Y para terminar, en cuanto al progresismo, creo que las bases están fundamentalmente pensando en de qué manera se logra el bienestar de la sociedad y el bien común, y no el bienestar de los partidos políticos o de aquellos que gobiernan. Profesora Astroza, en general el debate ha ido hacia de que aquí hay un cambio de época, que la tradición de los estados nacionales y sus instituciones están en crisis, que la globalización pone nuevas reglas, e incluso que, además sostenido, no es la causa, pero sí sostenido en las redes, hace crisis el concepto de democracia representativa, y que se debería avanzar hacia una democracia participativa, descentralizando el poder, algo que en Chile está muy concentrado. ¿Va por ahí? ¿Qué le parece ese debate? ¿Hay una crisis de la democracia representativa que es estructural, no solo por estado de ánimo de la gente que se siente decepcionada? Yo creo que sí, que hay una crisis de la representación política. A mí nunca me ha quedado claro el concepto de democracia participativa. Debo ser sincera que cuando he escuchado a quienes la sostienen, no me convencen de hacia dónde están apuntando. Lo que sí creo es que la representación efectivamente tiene que
tener una capacidad de aunar las opiniones lo que significan las mayorías con respeto de las minorías. Porque muchas veces lo que ocurre son dictaduras de mayoría o autocracias de mayoría. Pero esto de la democracia participativa como tal, si la entendemos como descentralización, yo estoy de acuerdo, pero sigue habiendo un fenómeno de representación, porque no estamos pensando en una democracia directa, porque es imposible. Sí, claro. Semidirecta podría ser, aumentando lo que son los instrumentos de democracia directa, como podría ser, qué sé yo, la revocatoria en algunos casos de algunos cargos populares, el caso de la iniciativa popular en materia de ley. Yo creo que sí, eso sí. Pero insisto, yo creo que hay problemas de base de un cierto aburguesamiento de clases políticas que caen tanto de centro derecha como centro izquierda en el pasado, pero también de los nuevos que llegaron a gobernar, en el que terminan con las viejas prácticas, y todo lo que plantean en que la gente tiene esperanza, expectativas, se van cayendo y se las cobran finalmente el voto democrático. Yo sigo creyendo en la democracia liberal en todo caso. Sí, en todo caso un hecho es evidente, ¿no? En una sociedad tan interactiva, a más globalizada, la gente quiere tener más incidencia en la toma de decisiones. El caso de nuestro país se caracteriza por todo lo contrario, desde la independencia de Chile, más bien de la consolidación. El proceso de independencia en la década del 30, con la Constitución de 1833, se eliminó todo tipo de participación de la ciudadanía en toma de decisiones, incluso en materias locales, cosa que existía para la oligarquía terrateniente de la época, sí cierta participación frente a la autoridad española. Y después eso desaparece, queda concentrado en muy pocos. Y por lo tanto no hay mecanismos institucionales donde canalizar la inquietud ciudadana que no sea la calle, la protesta, o votar cuando lo convocan. Pero no hay mecanismos institucionales y hay decisiones que se toman en instancias locales, que son temas muy de los vecinos. Y eso, una democracia, digamos, con más instancias de participación, ¿podría ayudar o no? Yo me iría con cuidado mucho analizando eso, partiendo de la base que la distribución del poder siempre va a ser mejor para evitar una concentración, y por supuesto esto va a limitar lo que es la representación, pero al mismo tiempo yo poniendo bien los pies en la tierra, porque dentro de los principios, insisto, en el papel muchas cosas aparecen muy ideales, donde mayormente se da el clientelismo, y está comprobado que además por literatura, y especialmente el caso chileno, donde se ha dado el clientelismo y donde se ha dado incluso la corrupción, y lo estamos viendo en el caso convenios, fundaciones, es a nivel local y regional. Se da incluso de mayor manera que a nivel nacional. Entonces, cuando hablamos de abrir esta participación ciudadana, yo estoy de acuerdo. Pero siempre sabiendo que con una estructura como tenemos de los partidos políticos, que yo creo que los partidos políticos necesitan una gran revisión, democratización y abordar sus problemas estructurales, donde cada día tienen menos militantes, ojo con eso, porque si lo llevamos a niveles locales, esto del clientelismo se refuerza y la corrupción se refuerza aún más. Entonces, creo que en el debate tenemos que, por un lado, analizar el ideal y analizar también lo real. ¿Cuánto de eso podemos llevarlo de una manera sana? Y para que tengamos una democracia sana, es pero necesario tener partidos políticos sanos. Exactamente. Yo no veo el saltarnos la intermediación de los partidos políticos, porque si no caemos en un clientelismo y autoritarismo mucho más, que es mucho más fácil de caer. Muy interesante tu análisis, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, Paulina Astroza. Muy brevemente, respecto a la figura, los intelectuales, no solo políticos o mandatarios que están invitados a esta cumbre Democracia Siempre. Por ejemplo, ¿qué opinión te merece que esté presente el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que ha dicho que Trump rompió el Estado de Derecho por lo bajo? Y la filósofa Susan Neiman, autora de este libro tan interesante, La izquierda no es woke. U otras figuras que quieras relevar.
Sí, bueno, a mí me gustan también los autores que vienen de habla hispana, en el caso de Daniel Innerati y además de Pablo Stefani. Creo que, o sea, sinceramente para mí es mucho más interesante la Avenida de los Intelectuales que de los Presidentes. Y de hecho van a estar en el Seina, en una actividad súper buena, de hecho. A propósito, lamentablemente no me invitaron, pese a que estoy aquí en Santiago. Pero es abierta, Paulina, yo me inscribí. Es abierta, todo público. Es abierta. No, si me enteré tarde, sí que viajo ahora a Concepción. Pero los he leído y a mí me parece excelente que vengan autores y vengan pensadores intelectuales de ese nivel. Porque justamente yo confío más en el debate que se pueda dar ahí, con una mayor capacidad de los académicos de interpelar y de criticar qué es lo que vaya a salir de una declaración de los presidentes. Lamento mucho, pero soy bastante escéptica a la declaración de los presidentes, porque el papel aguanta mucho, pero la consecuencia de sus propios gobiernos deja mucho que desear. Además que son gobiernos que están con problemas internos, no son tan sólidos como para decir están marcando un camino. Se mide y se cambia el escenario cada 4 años, 5 años. Sí, en todas partes. Pedro Sánchez está bastante complicado hoy día con caso de corrupción, entonces... bueno, yo creo que salvo el de Uruguay, que está recién asumiendo, bueno, creo que hay mucho que responder por parte de los gobiernos y los presidentes que están en la cumbre. Sí, bueno, efectivamente. Muchísimas gracias. He hecho ya el punto, el análisis, la invitación a reflexionar también desde el fondo, ¿no? Pensando qué es lo que es democracia liberal, o de qué estamos hablando cuando decimos progresismo. Muchas gracias por dejarnos también estas luces. Paulina Astroza, abogada y doctora en Ciencias Políticas, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Un abrazo grande y ojalá puedas ir al Seina ahí para estar con Pablo Stefanoni y otros invitados a esta democracia siempre, con esa patita más ciudadana. Sí, gracias a ustedes y bueno, he tenido la suerte de estar con ellos. Y por eso que me gusta que estén aquí en Chile. Buenísimo. Muy bien, Paulina, muchas gracias. Que te vaya muy bien, muy amable. Gracias por conversar con nosotros. 8:31. Ale, recordemos a propósito de esta misma entrevista, tanto la pregunta del día, oye, pero que está on fire en las redes sociales, me dicen por acá, por interno. Muchas respuestas. Y recordar también en ese titular que estaba muy claro. En el fondo, si tiene sentido, es oportuno, es el momento y qué consecuencias puede tener. Pero en general, esta cita cumbre, porque hay dos paralelas, una de los presidentes y otra de los intelectuales. Exactamente. No sé si coincidieron o la hicieron coincidir, pero... Es que a la de mandatario no están todos invitados. Exacto. Entonces la pregunta es, esta cita, esta cumbre de la democracia siempre, 1, es importante, 2, es innecesaria, y 3, es inconveniente, como dice la derecha, por ejemplo. Da el punto. ¿Por qué se refieren que es inconveniente? Porque Trump se puede enojar. Pucha, claro. Bueno, en fin. Que la colonia, la mentalidad colonial de algunos. Total, le rinde 200 años no han cambiado mucho. Bueno. Y antes de irnos a la pausa, brevemente recordar que Carabineros informó que este lunes 21 de julio se realizan desvíos de tránsito que ya comenzaron a las 7 de la mañana y se van a mantener hasta las 18 horas con motivo de esta reunión de alto nivel Democracia Siempre. En el sector de La Moneda se recomienda utilizar Alameda o Catedral desde Teatinos para desplazarse hacia el poniente, mientras que para ir hacia el oriente se sugiere tomar Compañía y luego San Antonio. En tanto, en el sector del Museo de la Memoria se aconseja transitar por Agustinas y Erasmo Escala en dirección al oriente y optar por Santo Domingo o Alameda para dirigirse al poniente. Toda la información también la pueden ver ahí en la cuenta de ex de Transporte Informa Región Metropolitana. Vamos a una pausa, 8:32. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno, miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional.
La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Sach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Sach. Nuevas voces. Recuerdos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Sach. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. 8 ya con 35 de la mañana y vamos a una conversación bien interesante, algo que planteaba también con preocupación Alejandro Guillé, la desinformación, las noticias falsas y el uso de bots para influir en la opinión pública que han vuelto al centro del debate luego de que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, acusara a adherentes de José Antonio Kast de difundir videos modificados para difundir el rumor de que padece Alzheimer. Y sobre todo se habla de Alzheimer, pero la verdad que la propia candidata ha dicho cosas que no van en la línea del Alzheimer, pero que igual es preocupante. Poco errática. Pero es evidente Ahora, que aquí hay un diseño que está profeso, adulterando, mintiendo, tergiversando. Déjame detenerme sí. solo en este fenómeno que ya tiene una respuesta o al menos un interés de grupos especializados, porque con el avance de la inteligencia artificial, Ale, preocupa el impacto entonces en las decisiones del electorado. Como respuesta a este problema, en junio pasado, más de 40 medios en todo Chile se unieron en la alianza Comprueba, liderada por el medio especializado en fact-checking, Mala Espina, con la colaboración de AFP Factual, unidad de verificación digital de la agencia France Press, para combatir justamente la desinformación durante la campaña presidencial. AFP es agencia France Press, por si acaso. ¿Qué dije? No, es que puede sonar a AFP como no, la agencia previsión. France Press, bueno, en francés que no me salió. ¿Con quién vamos a conversar? Tomás Martínez, que es periodista y director de Mala Espina Check, porque es parte de estos medios que están confirmando. A ver, verifiquemos esta información y ahí se empieza a descubrir que son falsas. Hubo un bombardeo tremendo contra Matei durante 4 o 5 días a fines de junio que produjo un impacto y empezó a instalarse la idea de una caída precipitosa, de que la candidata tiene Alzheimer y después apuntan concretamente a una estrategia republicana. Malicioso, mala leche y mala espina. Tomás Martínez. ¿Cómo está, don Tomás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, preocupadísimo por esto de que se está entrando, que se ha usado antes en otras campañas presidenciales, ¿eh? No es primera vez, pero ahora le duele porque le toca a la derecha de su propia salsa. Esto de que esté circulando ya campañas orquestadas, digitadas de desinformación. ¿Qué se sabe? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son los autores? ¿Qué nos puede decir Tomás? Sí, bueno, como dicen por ahí, la mentira, la desinformación viene desde que se inventó el lenguaje, o sea, no es algo nuevo, una campaña de desinformación, y lo que se ha podido ver en estos días, en esta última semana, es que ya acercándose la elección presidencial, una vez más se pone en boga el tema de la desinformación y también cómo combatirla, que es lo que hacemos nosotros. No es, bueno, ustedes mencionaban el caso de Matei, pero no es solo contra ella, también nosotros hemos detectado desinformaciones
que perjudican a Janet Jara, al mismo José Antonio Cast, a Carolina Toá cuando estaba en la primaria, y van diferentes narrativas que son ataques personales, a veces también se acercan al discurso de odio, y eso es un poco lo que se ha estado moviendo las últimas semanas. Ahora, este caso lo destapó el puntual, de que estamos hablando de Evelyn Matei, con la edición de estos videos, la periodista Paulina de Allende Salazar, del Mostrador, ¿no? Pero, claro, no es un caso aislado, como tú ya mencionas. Para cerrar este caso puntual, ¿qué es lo que ves que hay detrás de esto? Porque la verdad que cuando se instala esta idea, con estos videos editados, independiente que después te los desmientan y te muestran el original, algo ya quedó en nuestra mentalidad de que en este caso la candidata está mal. Sí, claro, o sea, el que quiere creer y el que ya cree preconcebidamente un tema no va a cambiar de opinión. Lo que sí hace el combate a la desinformación y esta alianza de más de 40 medios es unir fuerzas para que los contenidos verificados lleguen a más gente. En el caso de lo que vimos esta última semana sobre Matei, claramente seguramente va a ser una campaña organizada. Según dicen ahí es cuando viene de republicanos. Sí, o sea, no hay cómo saberlo fehacientemente. Se puede quizás deducir, porque son cuentas que a lo mejor están quizás Procast, algo así, que bueno, lo mismo que dijo la candidata Matei, que venían de ahí, pero descifrar o ahondar un poco en quiénes son los que están detrás es más dificultoso, pensando en que son cuentas encapuchadas digitalmente, por decirlo de alguna forma, que no tienen identidad. Entonces ahí el camino para poder pesquisar quién está detrás es más complejo. Ahora, lo que yo sé que algo se había logrado detectar por los trabajos que ustedes hacen y otros que están trabajando en esa línea, ciertas cuentas madres que lanzan mensajes y luego hay una serie de respuestas que vienen más descentralizadas, pero que responden a la misma lógica para difundir más, generalizar más esos mensajes. O claro, sea, es una operación grande esto. Una metodología de que ellos usen de trabajo en el fondo, que es siempre amplificar los mensajes que proponen, digamos. Tomás, ¿podemos hacer un poquito de educación? Porque se habla mucho de los diferentes usos que tiene la inteligencia artificial y cómo complica las campañas electorales, las ensucia y por lo tanto también afecta a las democracias, ya que estamos hablando de esta cumbre internacional acá en nuestro país, Democracia Siempre. Contarle también a nuestros auditores los usos, porque claro, con esto de los deepfakes, los audios manipulados y otras formas de segmentar o desinformar, quedan imágenes instaladas que sabemos que llegan mucho más rápido, no sé por qué tipo de sinapsis, que una palabra escrita, que un comentario, que algo auditivo, lo que siempre se dice antiguamente, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Hablemos de estas formas que también se pueden identificar. Sí, nosotros hacemos cursos, hemos hecho cursos gratuitos, abiertos a todo público, y ahora estamos diseñando cursos específicos para justamente identificar cosas, por ejemplo, que están fabricadas con inteligencia artificial o algo así. Y hay herramientas justamente para hacer eso, un tiempo, digamos, que te pero muestran en el fondo. Sí, le puedes contar conceptualmente a nuestros auditores. Por ejemplo, nosotros tenemos auditores que obviamente no son neófitos, digamos, de las redes sociales y mucho menos de la tecnología, menos de la inteligencia artificial, donde me sumo. Explica en qué consiste un deepfake, en qué consiste, cómo se manipulan los audios, a propósito del caso de Matei o de otro. Sí. Bueno, el tema de los videos muchas veces están hechos con inteligencia artificial. Hoy día hay herramientas que permiten hacer videos con inteligencia artificial que simulan, por ejemplo, voces o imágenes. Hay herramientas que están haciendo eso y que están bien de moda y se está moviendo mucho por algunas redes sociales en particular.
y eso en el fondo imitan voces o imágenes. Y lo otro es la manipulación o edición de video, que se cortan o se alargan, como decía la misma Matei, para que parezca que está como desorientada, por ejemplo. Y las imágenes, o sea, las fotografías también es un poco lo mismo. Se hacen prompts, que son estas instrucciones, y ahí le piden en el fondo la imagen que quieren que se replique, que también están hechas con inteligencia artificial, muchas, por ejemplo. Ahora, esto que estamos viendo, que ya es evidente, se ha usado en otros países. Trump lo reivindica casi como el derecho a una democracia eficaz, ¿no? La idea de que yo logro lo que quiero y que represento lo que la gente siente, más allá si es verdad o no. No se limita a eso y le funciona bastante bien. ¿Cómo están operando? También tuvimos la experiencia de la influencia de Rusia apoyando a Trump la primera vez que fue elegida contra Hillary Clinton. ¿Cómo se ve que se procesa los que están detrás? Porque no parece que sea un grupo de amigos que se juntó para ayudar al candidato tanto, que Kaiser. No, hay empresas aparentemente detrás. Sí, o sea, claramente son grupos organizados y que se activan para las épocas electorales. Es decir, cuando no estamos en elecciones siguen funcionando, pero a lo mejor no con tanta presencia, con tanta actividad. Y en las épocas electorales, cuando ya se acerca más la fecha de una elección, de un evento electoral, se activan con más fuerza y por lo general son cuentas parecidas, o sea, tienen como un denominador común que son mensajes parecidos, mensajes, como decía antes, con harto discurso de odio, contra diferentes temas, o sea, discurso de odio hacia los migrantes, discurso de odio de género, y eso es como un poco lo que se va moviendo organizativamente, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿cómo trabajan, para terminar, Tomás, cómo trabajan en conjunto o cómo son las técnicas, el método que tienen justamente para analizar esta desinformación y estas alteraciones en las campañas electorales para las que se viene puntualmente en noviembre próximo? Porque son muchos medios, ¿no? Hablamos de 40 medios. ¿Trabajan en conjunto, se reúnen, tienen lineamientos? Sí, nosotros con AFP Factual, que es la unidad de fact-checking de la agencia France Press, hacemos una doble edición de los contenidos, los seleccionamos y también recibimos en nuestra línea de WhatsApp y en nuestras redes sociales solicitudes de la gente que quiere chequear algo, que tiene alguna duda sobre si es falso o no. Y después el paso a paso, por lo general ir a las fuentes originales, fuentes alternativas, expertos, expertas, y en caso de que sea un personaje público, consultarle al final del reporteo, no sé si quiere aclarar algo, de dónde sacó la información. Ese es como un poco el paso a paso y lo publicamos en los sitios y en las redes sociales, @malaespinacheck para la gente que nos está escuchando, y eso es un poco el paso a paso, y tratamos también de ser un poco equilibrados, es decir, como decía antes, hemos verificado desinformaciones de todos los candidatos o casi todos los candidatos, entonces también para que sea bien equilibrado todo. Hay harto medio regional, me gusta, no solo de alcance nacional o medios grandes que conocemos, que son medios de televisión, de radio, mucho holding, pero también hay harto medio regional. Chiquitito, sí, la idea fue justamente eso, darle un foco regional, y hay medios de las 16 regiones del país, entonces eso fue como también bien interesante de poder cubrir todo el territorio nacional con las 16 regiones, para darle cabida y también llegar con los contenidos verificados fuera de Santiago, o sea, no dejar todos los grandes medios o centralizarlo acá. Sí, porque además siempre hay intereses, si lo sabemos, y los chiquititos ahí pueden defender otras trincheras de alguna manera. @malaespinacheck es la cuenta de Instagram también del medio que nos convoca esta mañana aquí a través de Tomás Martínez, periodista y director justamente de Mala Espina Check. Un abrazo grande, gracias Tomás, buen día. Gracias Tomás. Muchas gracias, buen día. Buen día, chao. 8:49.
Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, tenemos cumbre de presidentes, en paralelo, cumbre de intelectuales, pero de nivel fino. Y lo que se están haciendo es la pregunta evidente, la democracia está en peligro, todos tenemos esa percepción, por lo mismo que acabamos de conversar. Por una parte hay toda una arremetida de las nuevas tecnologías y quienes controlan esas tecnologías, que tienen el dominio de las mismas, los conocimientos, pero también el acceso a los bancos de datos, tienen un poder hoy día que es impresionante. Tiene que ver también con un contexto. La sociedad se ha mercantilizado y por lo tanto todo esto se usaba en las campañas publicitarias, pero han descubierto que además se puede influir en los electores, porque a través de los bancos de datos saben todo lo que usted hace. Toma el teléfono, quien llamó, va a una farmacia, le preguntan, ¿quiere ese puntaje? Sí, ya, deme la cédula. ¿Dónde está el secreto médico? Usted va al supermercado, entrega su identidad. Usted mismo entrega toda la información que se acumula en los grandes centros de datos. Para eso incluso a usted le dan algunos incentivos, le hacen rebajas, qué sé yo, para poder acumular esos fondos de datos. Pero esos datos son después analizados con ciertos algoritmos creados por personas que son expertas y pueden empezar a anticipar no solo lo que usted va a pensar si se produce una determinada situación, sino qué es lo que usted va a sentir. O sea, le dominan la cabeza y le dominan las intuiciones, los estados emocionales, porque al estudiarle su comportamiento pueden predecir cómo reacciona y por lo tanto las campañas van introduciendo ciertos elementos, algunas veces genuinos, es decir, el candidato diga lo que la gente quiere oír, pero también la mentira y con un cierto orientación de sentido que dice que sí puede ser. Por ejemplo, Evelyn Matei tiene Alzheimer, es exagerado, no es que se le olviden las cosas, pero tiene un carácter complejo. Hay una Evelyn y una Matei. El germánico, cuando le sale, es de descontrol. Fíjese que acá informa Interferencia, dice que el 4 de julio, Evelyn Matei, en Temuco, se reunió con el Gremio de Agricultores Unidos, que no me cabe duda, son los productores agrícolas de toda la zona centro-sur del país, gente con mucho poder, otros pequeños, ojo, que claramente tienen posiciones más radicales que lo que representa Matei hoy, y fue un clima bastante hostil. Pero ella perdió el control. Mire, no voy a decirlo, leer los garabatos. Me está molestando, pues decirlo, pero lo dice con Se fue molestando, se fue irritando. Lo que dijo, usted me está molestando hace rato, pero la palabra es la que tiene el garabato chileno. Pero no es solo eso. No, pero es ubicado. No solo ustedes creen que yo soy... Sí. Que no conozco la realidad del país. Sí. O sea, es la pérdida de control. Sí. Entonces, ¿cuál es la gracia de estos sistemas? ¿Por qué son tan eficaces? Porque se apoyan en elementos que parecen plausibles y los exageran o los distorsionan o los ponen en otro contexto. Entonces es de una eficacia esto tremendo, pero ese es un problema. El otro, que el progresismo a eso no tiene capacidad de respuesta, ¿cómo salvamos la transparencia de los sistemas comunicacionales? Estamos entregados a la falsedad. Cuando surgió todo el fenómeno de Internet, todo el mundo vio que venía una época, una nueva era de acceso ilimitado y universal a la información. No solo a buscar, no solo a recibir, sino también a entregar información. Parecía el paraíso de la democracia. Pero a poco andar eso empezó a ser manipulado porque se descubrió la oportunidad. Y hoy vemos que, por ejemplo, las protestas sociales que eran muy antisistema al comienzo, ahora son más bien descalificando, desmovilizando a la sociedad, atemorizando a la sociedad porque alguien le está poniendo, o grupos le están poniendo inteligencia detrás. Y ese puede ser una nueva forma de dominio de la política, que la gente vote por miedo, vote por prejuicio, porque se apropian de esos temores que todos tenemos, de los prejuicios que tenemos, para hacer plausible, creíble la campaña. Eso es lo que estamos viendo. Y en paralelo, el crimen organizado. Y si usted le pregunta hoy día a cualquier chileno, ¿usted cree que lo que pasó con esta orden de dejar en libertad a un sicario fue un error o fue un diseño con dolo? No hay dos opiniones. Y eso revela que estamos a dos fuegos. Eso es lo primero que tienen que resolver los progresistas, los que creen en la libertad pública, en la democracia real, sustantiva, que hoy día tiene que ser algo más que representativa, tiene que crear mecanismos de participación, sin duda, complementarios, por lo menos, para ampliarla y profundizarla. Pero esos son los dos desafíos del progresismo.
Si no salvamos eso, no hay posibilidad de salvar la democracia. Y lo que va a venir va a ser la permanente manipulación de la gente para hacer que haga lo que los grupos de interés quieren que usted haga. Y nos dominan la mente. Eso es lo complejo. Así es. 8:54, revisamos las principales actividades para esta jornada del lunes 21 de julio. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Dispare. Ya, hoy a las 9:30, en un ratito más, el presidente de la República, Gabriel Boric, junto al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al del gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, y al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi Martínez, y al de Colombia, Gustavo Petro Rego, participan de la fotografía oficial para dar inicio a esta reunión de alto nivel Democracia Siempre. Encuentro que, recordamos, entregará una declaración conjunta a eso de las 12:30 horas. Bueno, y en el marco de este mismo encuentro, Democracia Siempre, el presidente Boric, junto con sus invitados estelares, van a tener actividades con representantes de las organizaciones de la sociedad civil aquí en el barrio nuestro. Sí, en Matucana. En Matucana, y el Museo de las Memorias. El Museo Exactamente, de la Memoria, que queda muy cerquita a la entrada del Parque Quintana. Todo lo que vamos a sentir de los mandatarios. ¿Ah? La energía aquí en el barrio. Ahí va a escuchar a la gente y van a poner cara de escuchar. Pero en paralelo está la reunión de intelectuales. Sí, que ya comenzó de hecho este festival, se llama Festival de la Democracia o Festival Democracia 2025. Este foro internacional de los intelectuales comenzó el domingo y se extiende hasta el martes, mañana 22. Y esto es bien interesante porque está Nodo 21, está Rumbo Colectivo, Horizonte Ciudadano, ustedes ya saben a quién pertenece, Instituto de Igualdad, el Instituto de Ciencias Alejandro Lifshutz y Chile 21, entre otras organizaciones. Así que súper interesante. ¿Sabes lo interesante de todo este debate? El segundo me gusta más que el primero. El primero más rimbombante, sí, qué sé yo. Protocolar. Pero todavía queda capacidad crítica. Eso es alentador. Y en segundo lugar, urge que los partidos, además de democratizarse, dejar de ser jerárquicos, opacos y formar gente, tienen que volver a conversar con la intelectualidad. Los intelectuales en el progresismo chileno fueron históricos. Y pucha, que hace hablar falta. de Valentín Letelier para adelante, para adelante. En el Congreso, pucha, que hace falta. Claro, entonces ese pensamiento crítico que había y que nutría a los partidos políticos. Y para eso se perdió hay que saber de completamente. Historia, hay que saber de ciencias sociales, hay que saber de filosofía y de tanto más. Y que los partidos formen a las nuevas generaciones, no las forman. Que entonces, ya un nivel basta que el tipo, oye, mira, parece que tiene cierta simpatía en la población, podría sacar tantos votitos, póngalo en la lista. Es simpático. Y después lo elige y a los 15 días se fue del partido a lo contrario. Bueno, eso está pasando porque los partidos no hacen la pega, entonces no le echan la culpa al empedrado. Son las 8:57. Ya, hay que revisar cómo nos fue con la pregunta del día que tiene relación con esto, ¿no? La democracia siempre, esta reunión de alto nivel, y le preguntamos a nuestra audiencia qué piensa de esta actividad. Y mira, por favor, los resultados. Cuéntalos tú. Bueno, 3% dice que es inconveniente, porque Trump se enoja. Hay un 3% que le tiene miedo a Trump. Claro, hubo gente que votó a favor de la Constitución del 80 en tiempo de Pinochet, me lo decían. Pues para que el hombre esté contento y no nos reprima. Pues. Bueno, 9% dijo que era innecesario y un 88% dice que es importante. Más clarito como el agua. Uy, y alta participación también, a propósito pues también. Sí, parece que batimos récord de participación con Así este es, tema. Bueno, quédense en nuestra sintonía, ¿ya viene? ¿Quién viene ahora en el Enlace USACH? No sé. ¿No te acordáis cómo se llama? Rodrigo Alcaíno. Pero, ¿por qué tengo que mencionarlo? Ay, porque la posta. Rodrigo es una inspiración de amistad, además. Aquí, gran tipo. Sí. Me gustan más las personas porque son correctas. No, que por cualquier otra ocasión. Filete humano. Ya, Rodrigo, nos vamos. Dejamos de dilatar. Chao. Linda jornada. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.